Hace medio año se estrenó Spider-Man No Way Home, una película que muchos estábamos esperando y en su momento hice un video hablando de eso. Pero ya que después de medio año la gente sigue hablando de la película y a esas alturas ya debería de estar en streaming, quise volver a hacer este video. Así que ¿qué onda? Soy Jesús y hoy vamos a hablar de por qué Spider-Man le gusta a tanta gente. Podemos decir que es porque el personaje está de moda, por el hecho de haber visto a los tres Spider-Mans juntos en la pantalla y el factor nostalgia, pero de cierta forma siento que hay algo más. Pensemos un momento en películas como Infinity War y Endgame. Estas tenían todo un universo de películas detrás que fueron escritas única y exclusivamente para llegar a eso y fueron vendidas como el fin de una era. Por su parte, Spider-Man No Way Home no tenía eso. Tenía solamente un par de películas atrás y no se relacionaban. Y en cuanto a temas de publicidad, hay que recordar que ni Disney, ni Marvel, ni Sony hicieron tanto como lo que hicieron los fans. Técnicamente toda la publicidad fue hecha única y exclusivamente por ellos. Otra respuesta rápida es porque la gente quería ver a Tobey Maguire y a Andrew Garfield en una misma película. 3 Spider-Mans en una sola pantalla. Pero hasta donde recuerdo, estos no eran los mismos planes que Warner tenía para la película de The Flash. Ya saben, varias versiones del mismo personaje e inclusive traer a Michael Keaton para interpretar a Batman otra vez. Y no sé ustedes, pero yo siento que esa película nunca tuvo tanta expectativa como lo tuvo No Way Home. Y a estas alturas ya ni siquiera sabemos si se va a hacer. Pero bueno, ¿qué hace a Spider-Man un personaje tan atractivo? Al momento de escribir una película, un libro o en este caso un cómic, hay ciertos aspectos que hay que tener en mente, como lo pueden ser el género, el formato, pero sobre todo y como lo he dicho muchas veces antes, se necesita una buena historia que contar, y Spider-Man tiene una muy buena historia detrás. Con esto no quiero decir que personajes como Superman o Batman, que estadísticamente son más populares en relación a Spider-Man, no tengan una buena historia. Claro que la tienen, por algo son referentes principales al momento de hablar de cómics, pero al momento de pensar en estos tres nos llegan cosas completamente diferentes a la cabeza, y es ahí en donde nos vamos a detener. Empecemos por Superman. Cuando pensamos en el hombre de acero, a nuestra mente llegan conceptos como superfuerza, supervelocidad, indestructible, conceptos que están muy lejos de lo que es un ser humano. Ahora, ¿qué pasa con Batman? Por este lado tenemos a alguien que es solo un humano, lo cual ya es bueno. Es alguien que ocupa sus recursos para combatir contra el crimen y que tiene un plan para casi cualquier cosa, pero tiene una cantidad de dinero que estoy muy seguro que muchos nunca vamos a llegar a ver, lo cual le quita un poco ese factor humano con el que nos podemos identificar. ¿Y qué pasa si estos personajes que se sienten tan alejados de nosotros les damos problemas personales de una persona normal? Pues bueno, eso mismo pensó Stanley. I got down to Spider-Man. Spider-Man. It just sounded dramatic. So, okay, I had my hero, I had his power, his name, and then I figured just for fun, I'm going to give him personal problems. Because except for you people who are that your lives are perfect, but most other people have personal problems. Y así es como finalmente nace Spider-Man. Nace Peter Parker. Al momento de desarrollar una historia se debe de pensar en los conflictos que van a dar paso a la trama, pero sobre todo en cómo nuestros personajes van a interactuar con esos problemas. Es aquí en donde la personalidad del protagonista se forja y es un punto clave para determinar si va a ser un personaje icónico o uno más del montón. Para crear un buen personaje debemos tener en cuenta que no puede ser un personaje plano. Debe de tener un trasfondo, un pasado, una motivación y un objetivo. Y un conflicto que se interponga entre él y su objetivo. Entendamos esto con el monomito, o al menos una parte. Nuestro personaje debe de empezar en un lugar que sea sencillo de identificar, un lugar en donde no existe el conflicto y que preferentemente el espectador conozca. Una vez que establecimos a nuestro personaje, debe existir un factor que lo saque de su zona de confort y lo invite a la aventura. Uno podría pensar que al ser el protagonista la fuerza detonante para que la historia avance, éste aceptaría el llamado inmediatamente. Pues las cosas no son tan sencillas y es por eso que necesitamos un punto de inflexión que convenza al protagonista de tomar la aventura. Y es aquí en donde tendrá el encuentro con el mentor, un personaje que puede ser momentáneo pero que tendrá un gran peso en la historia
y que la mayoría de las veces es el responsable de que la historia comience. Hay que mencionar que puede existir uno o más mentores. Una vez que el protagonista acepta la aventura, comienza el viaje. Es aquí en donde se presentarán las primeras dificultades, personajes que sean de apoyo para el protagonista y posiblemente un primer encuentro con un villano o algún antagonista. Tras un primer encuentro con un villano o una situación adversa, comúnmente el protagonista va a perder. Se va a dar cuenta de que le hace falta mucho para aprender y posiblemente pierda motivación y quiera dejarlo todo. Es en este punto en donde nos vamos a detener. ¿Qué tiene que ver todo esto con Spider-Man? Pues bueno, Spider-Man encaja perfectamente con más de la mitad del esquema. No es el único personaje que hace esto, pero tiene un factor que lo diferencia y que se explica un poco en Spider-Man Into the Spider-Verse. Me golpeó en la cara, Moriarty, a mí, mi esposa y yo nos separamos, pero lo manejé como un campeón. Porque ¿saben qué? No importa cuántas veces me golpeen, siempre me vuelvo a levantar. Ok, todos escuchamos eso. Siempre se vuelve a levantar. Si bien parece la obligación de un personaje de este tipo, estamos pasando algo por alto. Spider-Man es Peter Parker y Peter Parker es una persona normal. Analicemos a estos que si bien cada uno es el 50% de un personaje completo, son completamente diferentes. Separemos a Peter Parker de Spider-Man y vamos a tratarlos como personajes inconexos. Empecemos por Peter. Desde un principio nos lo presentan como un estudiante de no más de 17 años. Nos dejan saber que es tímido, que es introvertido, que es un debilucho y probablemente miedoso, lo cual lo hace un blanco perfecto para cualquier bully. Si eso no fuera suficiente, tiene problemas sentimentales y económicos. Y estos son un factor que conforme va pasando el tiempo no desaparece y que siempre son una constante. Ahora hablemos de Spider-Man. Spider-Man se nos presenta como un tipo extrovertido, que nunca se calla, que encuentra un chiste para casi cualquier cosa y que está constantemente improvisando sobre la marcha. Nos dejan saber que pocas veces gana sin consecuencias, que constantemente está sacrificando cosas y que sobre todo siempre se mantiene optimista. Dicho lo anterior, tengamos algo en mente. Cuando Spider-Man aparece en la vida de Peter Parker, los problemas de este no desaparecen, sino que se suman a los problemas que ser Spider-Man puede traer. Teniendo ahora a un adolescente que tiene que lidiar con todo lo que significa ser un adolescente, más las responsabilidades que trae el ser Spider-Man. Básicamente tenemos el caso contrario a lo que es Hannah Montana. Peter no tiene lo mejor de dos mundos. Hay algo muy importante al momento de crear un personaje, y es que puedes hacer que el espectador quiera ser como tu personaje o que se identifique con tu personaje, siendo esta última opción la que mejor funciona. Volvamos al ejemplo de Batman y Superman. Resulta complicado empatizar o identificarte con estos personajes porque están muy lejos de la realidad. Forman parte de lo que es una idealización y normalmente idealizar algo nos frustra bastante. Con Spider-Man pasa todo lo contrario. Hace unos momentos que hice la descripción de Peter Parker, estoy muy seguro de que muchos se sintieron identificados con el personaje. Y de cierta forma está bien. Al final del día es lo que significa que cualquiera pueda estar detrás de la máscara. Pero, ¿por qué pasa esto? Ya dijimos que algo clave para que tu personaje trascienda y no sea uno más del montón es que te puedas identificar con él. Pero ¿cómo logramos esto? Básicamente, tienes que saber a quién va dirigido tu personaje. Si bien Stan Lee quiso que Spider-Man fuera un adolescente porque en ese entonces eso no se veía, esta decisión fue clave para el éxito que hoy tiene Spider-Man. Resulta fácil identificarte con él porque pasa por los mismos problemas por los cuales muchos pasamos. Muchos nos sentimos agobiados, perdidos, tristes y en ocasiones queremos dejarlo todo. Pero por alguna extraña razón, siempre encontramos una pequeña motivación para seguir adelante. Si tuviésemos que buscar una palabra para definir eso, esa palabra sería resiliencia. Cuando le preguntas a la gente por qué les gusta el personaje, de entre todas las respuestas que te dan, la que más suele repetirse es porque motiva a la gente. Dicho eso, ¿qué percibimos cuando vemos a Spider-Man? Pensemos en Spider-Man y en Peter como un todo y cómo se complementan. Mientras que Peter es tímido, es inseguro, Spider-Man es todo lo contrario. Mientras que Peter piensa en las consecuencias de sus actos, Spider-Man solamente se balancea.
Es algo parecido a la teoría del yo y el superyo planteada por Freud, y vemos la constante lucha que hay entre ellos, pero no vamos a profundizar mucho en eso, al menos no hoy. En esencia, Peter Parker es lo que es, invisible hasta cierto punto, y Spider-Man es lo que Peter quisiera hacer todo el tiempo, utilizando el símbolo de la máscara como una especie de camuflaje para poder ser quien quiere ser sin consecuencias. Spider-Man, a diferencia de muchos personajes, tiene muchas carencias. No es rico y mucho menos tiene una vida perfecta. Se siente un personaje inestable, propenso a cometer errores. Se siente como alguien que está buscando su lugar en el mundo, que tiene personas que admira y que de cierta forma quisiera igualar. Citando a un escritor y comediante mexicano, el heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Batman y Superman son todos poderosos, no pueden tener miedo. Si bien yo sé que la frase la dijo pensando en uno de sus personajes, siento que encaja perfectamente con lo que es Spider-Man. Spider-Man no es todopoderoso, tiene miedo y la mayoría del tiempo lo tiene. No todo el tiempo sabe lo que está haciendo y quizás por eso los chistes. Recordemos que la risa es un mecanismo de defensa con el cual lidiamos con cosas que nos sobrepasan. Ahora pensemos en nosotros. Creo que sin importar la edad que tengamos, no somos perfectos. Somos propensos a equivocarnos y la mayoría de las veces no sabemos qué estamos haciendo exactamente. Tenemos problemas sociales, económicos e incluso hasta sentimentales. Y estamos constantemente lidiando con todo eso. Y es aquí en donde recae la frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero ¿cómo aplica esta frase dentro de nuestro contexto? No necesitamos ser mordidos por una araña, llevar una máscara o algo parecido para empatizar con la frase. Cada uno de nosotros tiene sus propias batallas, unas más grandes, otras más pequeñas, pero existe un factor sumamente personal que cada uno de nosotros tiene para seguir adelante. Y al final de eso va la frase, de los objetivos que cada uno de nosotros tenemos y los métodos que usamos para alcanzar esos objetivos, y al mismo tiempo las personas que dependen de nosotros. Eso es lo que significa ser Spider-Man. Saber que hay 1001 dificultades y que por más complicado que se vea el panorama, siempre hay una mínima motivación para seguir adelante. A veces no vamos a conseguir lo que queremos de la manera que nos gustaría. A veces ni siquiera vamos a conseguir algo en sí. Nos va a tocar perder una y otra vez. Pero está bien, porque al final del día, ¿qué sentido tendría ganar si nunca perdemos? Y es por eso que sin importar quién esté detrás de la máscara o interpreta el personaje, el mensaje es el mismo. No rendirte sin importar que las cosas estén mal. Spider-Man parece estar escrito para empatizar con el espectador promedio, viviendo situaciones que te hacen decir, hey, ese podría ser yo. Al mismo tiempo explora la faceta de héroe y la de persona común, siendo esta última la que les falta a muchos personajes de cómics. Si a esto le sumamos valores como la inocencia, la bondad, la empatía, la creatividad y sobre todo resiliencia, mucha resiliencia, Spider-Man se convierte en el personaje perfecto para trascender de la pantalla y motivar al espectador a nunca rendirse. Así que por esto y posiblemente por muchas otras cosas más, es que Spider-Man es un personaje tan popular. Así que ya sabes por qué razones considero que Spider-Man es un personaje tan popular. Pero cuéntame, ¿tú qué piensas? ¿Qué otro personaje consideras que puede ser así? Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar un like, comentar, compartir y suscribirte. Esto si quieres ver más contenido relacionado a cine y creación de personajes. Yo soy Jesús y nos estaremos viendo en un próximo video. Sale, bye.